con las últimas, ¿no es cierto? Y dice, voy a hacer una 22. La 22 está en qué? Métricas que usted tiene. La reserva de su fuerza está utilizando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que cuando usted está realizando un sobreesfuerzo, ¿sí? Entonces, en ese momento está utilizando la reserva fisiológica, la reserva que le queda aún. ¿No es cierto? Cuando usted está trotando y dice, ya no jalo, pero ya está próximo a unos 100 metros por llegar a la meta, y usted dice, voy a sacar fuerzas de donde, no, de donde sea para llegar a la meta, y saca fuerzas y remata, ¿no es cierto? Esas son las reservas que le quedan a usted. En el adulto mayor, las reservas fisiológicas prácticamente se refiere al estado, como dice el doctor, al estado nutricional que le queda, lo poco que le queda a ese paciente. El sistema inmunológico que tiene el paciente envejecido. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que el sistema inmunológico también envejece con el nombre de inmunosenescencia? O sea, todo va envejeciendo, pero en medio de ese envejecimiento existe todavía el funcionamiento de muchos órganos, el sistema inmunológico. Entonces, el cuerpo humano del viejito, cuando se presenta alguna enfermedad, cuando se presenta alguna noxa, suele disminuir las reservas fisiológicas, o sea, lo poco que le queda, eso también se consume. ¿Sí? Entonces, puede consumirse las reservas proteicas, puede consumirse las reservas vitamínicas, puede resolverse los minerales, ¿no es cierto? Todo eso se va consumiendo poco a poco, incluido el sistema inmunológico. Entonces, por esa situación es que nuestros pacientes viejitos, al disminuir sus reservas fisiológicas, son presa fácil de las infecciones, de los procesos inflamatorios o de cualquier noxa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿no es cierto que, bueno, ahí en la siguiente página de ese libro, ustedes van a observar un cuadro que dice los criterios de Linda Fried. Ya lo observaron ahí, ¿no es cierto? Los criterios de Linda Fried. Y son 5 criterios que menciona ahí. ¿Cuál es el primero que menciona ahí, doctor Diego Valdivieso? El primero dice la pérdida de peso no intencionada de 4.600 kilogramos o más o igual o mayor del 5% del peso corporal en el último año. El segundo, la debilidad medida por la fuerza prensor en el quintil inferior, ajustado por el sexo e índice de masa corporal. El tercero es una baja Hasta ahí. energía y resistencia. Hasta ahí, doctor. Vamos por el primero nomás. El primero, doctores, como menciona el doctor Diego, dice baja de peso, ¿sí? Baja de peso de 4.6 kilos, ¿no es cierto? 4.6 kilos, eso equivale al 5% del peso corporal total. Doctores, ¿qué queremos decir con esta cuestión? De que el adulto mayor no baja de peso por las andas. El adulto mayor va a bajar de peso siempre por alguna razón. Más aún, si es que usted tiene que en el lapso de un año, su paciente baja de peso 4.6 kilos o equivalente al 5%, algo le está pasando a su paciente. Entonces, no digan jamás de que por viejito está bajando de peso. No es tan así. Es muy importante investigar la causa de baja de peso en su paciente. ¿De acuerdo? Puede ser por cualquier cosa. Puede ser por depresión. Puede ser incluso por un cáncer. Por cualquier otra causa que usted tiene que investigar la baja de peso en ese lapso de tiempo, dentro de un año. Si tienen alguna pregunta, me van
haciéndolo en el transcurso de lo que yo voy hablando, doctores. El segundo criterio que mencionaba, ¿cuál era, doctor Diego? Una debilidad mediada por la fuerza prensora en el quintil inferior, ajustada por el sexo e Perfecto, índice de masa corporal. perfecto. ¿Cómo medimos nosotros la fuerza prensora para medir la debilidad del paciente? Porque el segundo criterio dice debilidad, ¿no es cierto? Medido por la fuerza prensora. ¿Cómo medimos esta fuerza prensora nosotros? ¿Se le ocurre algo, doctora Dayane Benítez? No, no lo escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Se le ocurre a usted cómo medir la fuerza prensora? Estamos hablando del segundo criterio de Linda Fried. ¿Cómo llegar al diagnóstico de fragilidad? Y la pregunta es, si el segundo criterio dice que existe debilidad o disminución de la fuerza prensora, ¿sí? ¿Cómo le mide usted en el consultorio? A partir de una dinamometría, podría ser. Puede ser, sí puede ser una dinamometría, con un dinamómetro, ¿no es cierto? Puede ser. Pero como no en todos los consultorios tenemos dinamómetro, entonces, ¿qué otra forma existe para medir la fuerza prensora? Tal vez, como usted nos dijo en la consulta, pidiéndole como que al paciente que nos coja la mano y que nos presione, que nos apriete lo más que pueda. Perfecto, doctora. Muchas gracias, Sofía. A ver, ustedes saben que los terapistas físicos suelen tener este dinamómetro que se asemeja a esas, no sé cómo se llaman esas mancuernas, no sé cómo se llaman esos aparatos para donde uno abre y cierra la mano y es para hacer ejercicios de los dedos. No recuerdo el nombre de eso. Pero es muy semejante el dinamómetro. A diferencia de eso es que el dinamómetro tiene un reloj. Cuando realiza esta fuerza de prensión, ¿sí? Ahí existe un manómetro que gira en horario del reloj y le va marcando la fuerza que usted tiene en los dedos. Normalmente deberíamos hacer eso, pero lamentablemente no tenemos nosotros en los consultorios el dinamómetro. Entonces, nos valemos, como dice la doctora Sophie, le decimos a nuestro paciente, presióneme la mano y usted tiene que valorar sobre 5 esa fuerza de presión que tiene su paciente. Claro, esta medición es subjetiva, bien subjetiva, es decir, va a depender del que lo esté valorando. Es muy probable que para Sofía la fuerza de presión que realice en ese momento su paciente, para ella sea 5, pero en cambio para el doctor Kevin posiblemente sea un 4, ¿no es cierto? Esto es subjetivo, es decir, va a depender del médico que lo esté valorando. Pero bueno, en todo caso, uno va a sentir la presión, de la mano del paciente. Entonces, de esa manera medimos la debilidad. Hay muchos pacientes que suelen presionar, tiemblan de la fuerza que están haciendo, pero usted no siente nada de presión en las manos. Posiblemente usted le califica 1 o 0, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera valoramos nosotros en el consultorio. ¿Cuál es el tercer criterio que usted mencionaba, doctor Diego? El tercero dice baja energía y resistencia, cansancio autorreferido, identificado por 2 preguntas en la escala de SEX. Ha demostrado estar asociado con el consumo máximo de oxígeno en pruebas de evaluación de ejercicio. Ya, correcto. ¿Cómo evalúa este cansancio, esta fatiga, la falta de energía? ¿Cómo evalúa? ¿Se le ocurre algo, doctora Rita? ¿Se le ocurre algo, doctora Rita, cómo valorar
el tercer criterio. Quizás cuando nosotros le hacemos caminar o correr un poco a nuestro paciente, nos vamos a dar cuenta de que se cansa muchísimo cuando realiza estas actividades, aunque no sean tan bruscas. Por ejemplo, decir a nuestro paciente que corra un poquito en el mismo espacio puede llevar a que se canse bastante, o incluso una pequeña caminata y es una persona bastante mayor ya va a causar un alto cansancio en nuestro paciente. Perfecto, doctora. Muy bien. O el paciente va a su consulta, ¿no? Y le dice, doctor, me canso rápido. Ahora camino un poco y me canso. Me fatigo rápido. Me duelen los músculos. ¿No es cierto? Entonces, el paciente mismo se califica en relación a lo que hacía hace una semana, 2 semanas. Ahora dice, estoy débil. Me siento cansado. Me fatigo rápido. Los músculos me duelen, dicen ellos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos hasta ahorita 3 criterios. 1, baja de peso. 2, debilidad. 3, baja energía, cansancio rápido. ¿No es cierto? El 4 criterio, ¿cuál es, doctor Diego? El cuarto es lentitud mediada mediante la velocidad para caminar de 4.6 metros en el quintil inferior, ajustada al peso y a la altura. Correcto. Lentitud, con las escalas que vimos la semana anterior, doctores. Doctor Christopher, ¿con cuál escala usted podría valorar la lentitud en un paciente? ¿Con cuál escala se le ocurre de las escalas que vimos la semana anterior? ¿Vimos escalas con ustedes? ¿Sí vimos o no? Ah, no vimos. No, doctor. Ya, bueno. La próxima clase vamos a ver escalas. Pensé que habíamos visto escalas con ustedes también. Bueno. Doctores, ahí nos menciona una escala de 4.6 metros, pero hay 2 escalas básicas que nos van a ayudar y quiero que ustedes revisen y les voy a explicar así rápidamente. La escala de la velocidad de la marcha. Quiero que lo revisen para qué sirve esto. La escala de la velocidad de la marcha. Esta escala nos da un resultado en metros por segundo. En metros por segundo. Es decir, voy a explicarles. Esta escala, nosotros le decimos al paciente que camine 10 metros a un paso normal que él pueda caminar, al paso normal de él. Sí, 10 metros. Y usted desde el momento que arranca, le mide el tiempo. Sí, por decirle. Ya, y esto se mide en metros por segundos, doctores. Es decir, 10 metros, ¿en qué tiempo se hace? Si me hago entender. Ahora, les pongo un ejercicio para que hagan ustedes. Paciente de 82 años de edad. Se le valora en el consultorio y le hacemos esta prueba de la velocidad de la marcha, donde este paciente no tiene ningún antecedente patológico personal. Ninguno. Entonces, este paciente se hace 9 segundos en 10 metros. 9 segundos en 10 metros. ¿Cuánto le sale en metros por segundo? ¿Ya le sacaron? 1.11, doc. 1.11. Bueno. Ahora, anotarán ese 1.11. Los puntos de referencia, doctores. Los puntos de referencia para esta escala es los valores que se encuentran por 8 es normal. Y todo lo que se encuentre por debajo de 0.6 es patológico. Esta escala nos sirve para poder observar y determinar si nuestro paciente tiene
alto riesgo de caerse. Es decir, esta escala de la velocidad de la marcha sirve para ver si es que su paciente tiene riesgo de caerse o no. Entonces, le hacemos caminar 10 metros. Nuestro paciente de 80 años que les dije, se hace 9 segundos los 10 metros y el resultado en metros por segundo, como dijo la doctora, sale a 1. ¿Cuánto dijo? 1.2. 1.1. 1.1 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente está... ¿Está qué? Por encima de 0.8, por lo tanto normal. Entonces está normal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Está normal. Nuevamente, repito para las personas que no me entendieron. La escala de la velocidad de la marcha sirve para poder determinar si un paciente adulto mayor tiene riesgo de caerse, ¿no? Para eso sirve esta escala, para determinar si existe riesgo de caerse. Entonces, los puntos de referencia de esta escala son de 0.8 para arriba, este paciente es normal, no tiene riesgo de caerse. Pero si me sale un puntaje de 0.6 para abajo, este paciente tiene riesgo de caerse. ¿Me hago entender hasta ahora? Ya. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Un paciente de 90 años de edad con diagnóstico de Parkinson. Diagnóstico de Parkinson de 15 años de evolución. 15 años. ¿Sí? Este paciente ya se encuentra rígido y camina con dificultad. Los 10 metros de la prueba de la velocidad de la marcha lo realiza en 40 segundos. En 40 segundos. ¿Cuál es el resultado en metros por segundo? 0,25. 0,25. Muy bien, doctora Liz. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le interpretas el resultado, doctora Liz? Que tiene un problema patológico, es por ende que tiene un alto riesgo de caerse. Perfecto, doctora. Muy bien, doctora. Muy bien. Entonces, si le hacemos de esta escala, ¿no es cierto?, a nuestro paciente con 0.25 que sale este paciente con Parkinson, es que estos pacientes con Parkinson caminan rígidos, arrastrando los pies, con los brazos pegados al tronco y tienen alto riesgo de caerse. ¿De acuerdo? Para eso sirve esta escala que ya hemos de ver más profundamente después. Entonces, el cuarto criterio que nos decía el doctor Diego era lentitud, ¿no es cierto? El cuarto criterio. Nosotros podemos valorar con esta escala de la velocidad de la marcha y hay otra escala también que vamos a ver después, que es el Up and Go. El Up and Go es en inglés, no, U-P-A-N-D-G-O, Up and Go, ¿no es cierto? Esa es la escala que después debemos de ver que también nos ayuda a determinar el riesgo de caerse. Bueno, entonces, doctores, si es que su paciente le dice, viene a la consulta y le dice, doctor, yo antes, hasta hace unos 3 meses, me iba a la tienda y los 500 metros que tenía que caminar a la tienda, yo me hacía en 10 minutos. 10 minutos me hacía caminando de aquí a la tienda a los 500 metros. Pero ahora, doctor, no sé qué me pasa, pero los 500 metros que tengo que ir a la tienda, ahora me hago en 25 minutos. Ya no en 10 minutos, me hago en 25. Entonces se ha vuelto más lento. Algo está pasando en ese paciente, ¿no es cierto? Y eso tenemos que investigar, el por qué. Entonces, vamos al cuarto criterio. ¿Cuál es el quinto criterio, doctor Diego?
El quinto es bajo nivel de actividad física en el quintil inferior, determinado mediante el instrumento de Minnesota Time Physical Activity. Perfecto. Bajo nivel de actividad física. El paciente viene y le dice, doctor, yo trotaba 1 kilómetro diario. Ahora no jalo ni 200 metros. Caminaba todos los días 200 metros. Ahora no puedo ni siquiera 50 metros. Bajo nivel del estado físico. ¿No es cierto? Entonces, doctores, son 5 criterios de Linda Fried. Baja de peso. Segundo, baja energía. Tercero, ¿cuál era? Lentitud. Cuarto, Alta El debilidad. tercero era cansancio autorreferido, Doc, y el cuarto lentitud. perfecto. Y el quinto, baja actividad física, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve esta situación, doctores? Ustedes decir, ¿para qué me sirve esta tontera? Lo bueno de los geriatras es que aprendemos estas cosas para poder predecir qué va a pasar. Es decir, en el artículo que ustedes han de haber leído, ¿no es cierto?, acerca de los fenotipos, ¿y qué es lo que dice? Ahí hay unos valores. Cuando el paciente con estos 5 criterios tiene 0, de estos 5 criterios tiene 0, es normal. Si tiene 1 o 2 puntos, ¿qué dice en el libro que es? Prefrágil. Prefrágil. Muy bien, doctor. Prefrágil, con 1 o 2 puntos. Y si tiene más de 3 puntos, ¿qué es? Frágil. Frágil. Muy bien. Muy bien, es un paciente frágil. Y ahora, ¿para qué me sirve esta tontera? ¿No es cierto? Doctores, si es que un paciente es diagnosticado con estos puntajes prefrágil, eso quiere decir, doctores, que en el lapso de 3 años, algo le va a pasar a ese paciente. ¿Me hago entender? Repito. Si usted tiene un paciente que le sale 1 o 2 puntos como paciente prefrágil, eso quiere decir que en el lapso de 3 años algo le va a pasar a ese paciente. Se va a caer, va a tener una infección de vías urinarias, va a ser una neumonía, va a ser un evento. Algo le va a pasar en el lapso de 3 años. ¿Me hago entender? En cambio, si tiene más de 3 puntos, es un paciente frágil. Como paciente frágil, eso quiere decir que en el lapso de 1 año, algo le va a pasar a ese paciente. Entonces, cuando usted analiza o cuando usted le diagnostica a su paciente como paciente frágil o prefrágil, usted tiene la obligación de decirle a los familiares, a los hijos, señor, algo le va a pasar a su papá en el lapso de 1 año o en el lapso de 3 años. Por favor, vea cualquier cambio que vaya a pasar o que esté pasando e inmediatamente tráigalo a la consulta para investigar de qué se trata. Para eso nos sirven estas escalas de Linda Fried. ¿Me hice entender, doctores? Perfecto. Ahora, ¿qué más allí nos menciona en el libro? ¿Cuál es la fisiopatología de la fragilidad? ¿Qué menciona ahí? Etiopatogenia o como fisiopatología, lo que sea, como menciona ahí en el libro. Mencione una, doctora Dayana. Ya, Doc, lo que aquí se mencionaba bastante era que íbamos a tener un estado proinflamatorio y una disminución de citocinas antiinflamatorias. Por ejemplo, se iba a promover más lo que es la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleuquina 2. Mientras que por el otro lado, los que van a verse disminuidos eran los que de cierta manera reducen la inflamación, como era la interleuquina 4, 10 y la 13.
Ya. Bueno. A ver. En el libro dice disminuye el 4, el 13 y el 10. Así, si está así, disminuye, dice el doctor. ¿Qué dice el resto? Yo lo que le entendí, Doc, decía como que para contrarrestar el estado inflamatorio crónico, lo que hacían era aumentar estas citocinas antiinflamatorias. Y por esto era como que coexistían estos fenómenos de proinflamatorios y antiinflamatorios. Eso lo entendí. Ya, perfecto. ¿Alguien entendió así o tiene otro criterio con respecto a los factores inflamatorios y antiinflamatorios? ¿Alguien entendió de otra manera? Doctora Giovanna. No, Doc, yo también lo entendí así, que al activar se activaba en la interleucina 4, 10 y 13 y por lo tanto producía la activación del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal y originaba una elevación del cortisol que lo que iba a causar era efectos no deseados como es la reabsorción ósea, la lipólisis y el catabolismo. Perfecto. Doctores, esto es muy importante que ustedes sepan la fisiopatología de la fragilidad. ¿Qué es lo que va a pasar conforme nosotros vamos envejeciendo? No sé si es que, bueno, algunos que fueron, que cuando dábamos neumología, decíamos que parece ser que cuando llegamos ya a la edad de 65, 60, 65 años, se activan por sí solas ciertos factores inflamatorios sin tener ningún tipo de causa, ¿sí? Se activan factores inflamatorios. Es decir, los factores inflamatorios solamente en nosotros los pacientes, las personas jóvenes, se activan cuando existe alguna causa. Por ejemplo, cuando usted está caminando, se golpea. O cuando tiene un proceso infeccioso, una neumonía. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un trauma, por ejemplo, a nivel de la mano? Entonces se liberan factores inflamatorios y se liberan también reactantes de fase aguda, ¿no es cierto? Pero existe una causa. Cuando se liberan esas interleucinas, esos reactantes de fase aguda, ¿qué es lo que pasa? Se activan los factores inflamatorios, pero a la vez se activan los antiinflamatorios. No sé si me hago entender hasta que se prenda la cámara. Una vez que se activan los factores inflamatorios, se activan los antiinflamatorios para tratar ese proceso inflamatorio. No sé si me hago entender. Ahora, ¿cuáles son los factores inflamatorios que se activan? Son la 1, la 2, la 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa, ¿no es cierto? Son esos 6 factores inflamatorios que se activan. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí me hago entender, ¿no es cierto? Ya. Normalmente en nosotros se activan esos factores inflamatorios, pero a la vez también se activan los factores antiinflamatorios. ¿Cuáles son los antiinflamatorios que se liberan? La 4, la 10 y la 13, ¿no es cierto? Entonces, estos factores antiinflamatorios lo que van a hacer es neutralizar a los inflamatorios para evitar que siga el proceso, ¿no es cierto? Controlarlo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Qué pasa en el adulto mayor?
En el adulto mayor se activan los inflamatorios, se activan los antiinflamatorios para tratar de controlar, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque a la vez, como decía la doctora, se activan el eje hipotálamo, tálamo, hipotálamo, glándula suprarrenal. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se activa el eje tálamo, hipotálamo, glándula suprarrenal? Como decía la doctora, se libera al final de la glándula suprarrenal una hormona, un corticoide, es del cortisol, ¿no es cierto? Es del cortisol. Entonces, ¿y qué pasa con el cortisol? ¿Qué va a causar? Destrucción de la grasa, destrucción del hueso, ¿no es cierto? El cortisol. Ustedes saben que los efectos secundarios de los corticoides a la larga, cuando usted utiliza mucho corticoide en un paciente, los efectos secundarios son esos: destrucción muscular, destrucción de la grasa y destrucción ósea. Entonces, en el adulto mayor, al activarse ese eje tálamo, hipotálamo, glándula suprarrenal, entonces va a causar esos efectos. Por esa situación, doctores, el envejecimiento va, porque ese eje no hay cómo cortar. ¿Me hice entender esta situación, doctores? Algo de la fisiopatología, de cómo se activan los procesos inflamatorios, antiinflamatorios, el eje tálamo, hipotálamo, glándula suprarrenal. ¿Dónde se produce el cortisol? Ustedes saben, doctores. En la suprarrenal, en la ¿En qué corteza. ¿En qué parte de la corteza? En la fascicular. ¿En cuál? En la fascicular. En la fascicular. Así es. En la fascicular. Denme un chance, voy a mandar un mensaje, que no me sigan llamando. Espérenme. ¿Dónde está? Déjame mandarle un mensaje. Ya. A ver, doctores, entonces, eso como parte de la fisiopatología. ¿Algo más menciona dentro de la etiopatogenia de la fragilidad? Lo de la sarcopenia, doctor, menciona un poco. Ya vamos allá a la sarcopenia. Ya vamos a la sarcopenia. Hablemos, sí, porque el tratamiento y todas esas cuestiones es casi igual de la fragilidad y la sarcopenia. ¿Qué será sarcopenia? ¿Qué será sarcopenia? Usted mismo, doctor. Doctor Christopher. Se considera pérdida de masa muscular, doctor. O sea, es la pérdida de masa muscular y en el libro la definía como, bueno, le agregaba otra palabra más que era pérdida de la masa muscular asociada al envejecimiento o sarcopenia. Ya, perfecto. Doctores, en definitiva, ¿qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. 1. 2. ¿Qué pasa si disminuye la masa muscular? Doctor. Disminuye la fuerza muscular. Disminuye la fuerza muscular. Perfecto, doctora Dayana. Y si disminuye la fuerza muscular, la consecuencia. Entonces, disminuye la masa muscular. Como consecuencia, disminuye la fuerza muscular y da como consecuencia eso. El libro mismo menciona.
disminúyela. Si no tiene músculo, ¿qué va a pasar? ¿Podrá caminar? No, La doc. movilidad, se disminuye la movilidad. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Disminuye la funcionalidad. Eso. Disminuye la funcionalidad del organismo. Entonces, doctores, a esto, disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza muscular y disminución de la funcionalidad muscular se le conoce con el nombre de la tríada de la sarcopenia. Esa es la famosa tríada de la sarcopenia. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros ya sabemos cuál es el concepto de la sarcopenia, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de la sarcopenia? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico, doctores? A ver, Jesús quiere hablar. El IMC, o sea, con el IMC. El índice de masa corporal. ¿Será útil? ¿Podremos valorar la sarcopenia con el índice de masa corporal? Dentro de los cambios fisiológicos, ¿se acuerdan que hablábamos de que el paciente adulto mayor aumenta su índice de masa corporal? ¿Pero por qué aumenta el índice de masa corporal? Por la grasa. Redistribución de la grasa. Por eso aumentaba el índice de masa corporal. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Dentro de los cambios fisiológicos. Entonces, el índice de masa corporal será un buen predictivo para determinar sarcopenia. No, doc. No nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de una sarcopenia? Tomando en cuenta la famosa tríada de la sarcopenia. ¿A quién se le ocurre? Puede ser la fuerza muscular que se le aplica al paciente. O sea, según el cuadro que había en el libro, decía que había lo que era la fuerza muscular y que se hacía la parte flexora de la mano con levantamientos igual de la silla y esos tipos de ejercicios para poder diagnosticar. Bueno, doctora, muy bien. Es parte de la del diagnóstico o de las formas que usted va a utilizar en su consultorio para llegar al diagnóstico. Muy bien. Ya vamos a regresar un poquito a la etiopatogenia que también menciona ahí en el libro sobre la sarcopenia. Pero hablábamos del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas de llegar al diagnóstico es, como dice la doctora, medir la fuerza muscular. ¿Cómo pide la fuerza muscular? Haciéndole presión de mano, haciéndole caminar, haciéndole levantar de la silla, ¿no es cierto? ¿Sí? O que levante una determinada pesa, no muy, esas mancuernas de dos libras, ¿no es cierto? Cualquier forma que usted quiera utilizar para determinar si existe o no disminución de la fuerza muscular. Ahora, doctores. Decíamos que el índice de masa corporal es un buen predictivo porque hay algunos pacientes que tienen un índice de masa corporal de usted le dice, levántese de la silla, el paciente comienza a hacer esto, ¿no? ¿Sí han visto viejitos que se ponen así y no se pueden levantar? ¿Por qué no se pueden levantar? ¿Por qué será? La debilidad de los brazos y también de las piernas. No se pueden. Debilidad. ¿Y de qué depende esa debilidad? De la fuerza muscular. De la masa muscular. Muy bien. Eso quiere decir, doctores, si usted ve un paciente con un buen índice de masa corporal
de 28, de 30, pero no puede ponerse de pie. Es que ese paciente tiene más grasa que músculo, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve a un paciente gordito, con buen índice de masa muscular, no puede caminar, se cansa rapidísimo, no puede levantarse de la silla, a eso se le conoce como obesidad sarcopénica. Obesidad porque tiene un índice de masa corporal muy alto, y sarcopénica porque no hay masa muscular. Porque nosotros nos movemos con la masa muscular. Si no hay músculo, usted no se puede mover. Entonces, por eso se les llama obesidad sarcopénica, porque tiene mucha grasa y poco músculo. Me hice entender esta parte, doctores, del índice de masa corporal. Y una de las formas, como decía la doctora Rita, ¿no es cierto?, es medir la fuerza muscular, como decía Liz también. Medir la fuerza muscular en el consultorio. ¿De acuerdo? Pero ¿qué dice en el libro en otros países? ¿Cómo llegan al diagnóstico de sarcopenia? ¿Qué dice en el libro, doctores? Que también se puede ver con imágenes para ver la disminución de principalmente de la masa muscular. Entonces se dice que utilizan principalmente la resonancia magnética, pero que también se podrían utilizar otros métodos. Entonces ahí mencionaba la tomografía computarizada, la densitometría. Bueno, ustedes, si se ponen a leer la cantidad de exámenes de imágenes que pueden realizar en otros países para determinar cómo está bajando la masa muscular, realizan impedanciometría, realizan resonancias magnéticas, realizan densitometría ósea, ¿no es cierto?, entre otros exámenes. Podremos en nuestro país pedir a un paciente y decirle, vea, necesito que se realice una resonancia magnética para ver si es que usted está flaco. Cuando sea médico, ¿usted le podrá pedir eso? No, doc. Es muy caro. Solamente para decir, señor, usted está flaco. Si viéndole nomás se determina que está flaco, ¿no es cierto? Pero en otros países que sí tienen dinero, pueden hacerlo. Es más, en artículos sobre sarcopenia mencionan, doctores, y esto no está en el libro, mencionan de que en otros países para determinar que exista sarcopenia en tempranas fases, realizan una tomografía computarizada a nivel de columna lumbar, específicamente a nivel de L3. A nivel de L3 le enfocan con esta tomografía y si se encuentra atrofiada esa masa muscular a ese nivel, estos científicos dicen que se puede inferir al paciente y pueden decir que este paciente ya está entrando en sarcopenia. Es decir, la imagen que obtienen del músculo localizado a nivel de L3 es un buen predictor de que ese paciente va a tener o ya tiene sarcopenia. Eso hacen en los países que tienen dinero, en los países que pueden realizar este tipo de exámenes sin temor a los costos. Aquí no podemos mandar a hacer una tomografía para decirle, señor, usted está flaco. He confirmado con tomografía que está flaco. ¿No es cierto? Entonces, doctores, el diagnóstico de fragilidad de nuestro paciente es ¿qué? Diagnóstico es por imagen, por clínica o por qué. El diagnóstico es por clínica. Clínica, doctora. Muy bien. El diagnóstico de sarcopenia es clínico. No se puede dar el lujo de mandar a hacer una resonancia magnética o una tomografía para decir que el paciente está flaco. Si usted quiere hacer algún rato algún estudio, como en otros países, puede mandar a hacer esas tomografías y enfocarse en columna lumbar a nivel de L3, en caso de que usted quiera hacer un estudio. Sí, puede hacerlo, pero si usted tiene recursos en su hospital.
Correcto. Ahora, doctores, decimos que la fragilidad con la sarcopenia van juntos. La fragilidad es la novia de la sarcopenia. Y esta pareja sí no se separan nunca. Solo la muerte los separa. Esas dos patologías geriátricas, la fragilidad y la sarcopenia, van juntas. Nunca puede ser un paciente solo frágil, nunca puede ser un paciente solo sarcopénico. Si un paciente es frágil, de ley es sarcopénico. Si un paciente tiene sarcopenia, de ley tiene fragilidad. Esas dos patologías no se pueden separar nunca de los nunca. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, dentro de la sarcopenia de la etiopatogenia, ¿qué más se mencionaba? Algunas cosas más deben mencionarse en esa parte. ¿Ustedes leyeron ahí esta parte dentro de la etiopatogenia? ¿Qué más se menciona? ¿Qué dice el doctor Tingo? Ya, Doc. O sea, mencionaba sobre todo que es multifactorial, ¿no? O sea, tienen varios factores, tanto genéticos como del ambiente. Y sobre todo era por alteraciones de lo que es en la síntesis y degradación proteica que tiene el músculo. Por lo tanto, va a perder a sí mismo ¿cómo es? La masa muscular y la fuerza. De ahí también mencionaba, o sea, adicionando lo que estaban diciendo del estadio proinflamatorio, es que podemos agregar que existe también elevación de lo que es de la proteína C efectiva y la VSG, que es la velocidad de eritrosedimentación. Ya. Ya. Todo eso. Eso. Ya. ¿Alguien más quiere mencionar algo más de lo que dice la etiopatogenia? Doc, también mencionaba que hay una disminución, o bueno, de nervación y disminución de lo que serían motoneuronas, en específico la alfa, y por lo tanto, o sea, van a aumentar de tamaño las unidades motoras. Otra causa era la parte hormonal. Hay disminución de la testosterona y ¿por qué? Porque hay un aumento de lo que sería la proteína, que digo, la globulina que se va a unir a estas hormonas, que es la globulina ligadora a hormonas sexuales. Entonces, también va a promover. Em, y obviamente todo está ligado al aumento de ácidos grasos que van a unirse a estas fibras musculares y más que todas las fibras tipo 2 por el hecho de que no tiene pocas mitocondrias y por lo tanto lo que va a generar es un daño oxidativo y ya a su vez no va a poder el músculo producir ATP y entonces va a disminuir así la actividad física. Eso también. Perfecto. Muy bien, doctor John. Muy bien. Todo eso entra dentro de la fisiopatología de la sarcopenia. Además mencionaban, ¿no es cierto?, de coagulación, entre ellos el factor 8. Como está relacionado la fragilidad con la sarcopenia, todo eso interviene dentro de la fisiopatología. Correcto. Ahora, doctores, el tratamiento. El tratamiento, doctores, vamos a hacer una combinación de las dos cosas, ¿no es cierto? Como estamos hablando de fragilidad y sarcopenia. ¿Cuál es el tratamiento combinado entre las dos cosas? Fragilidad y sarcopenia. ¿Qué se menciona en el libro? Lo primero. Ejercicio. Ejercicios. ¿Y qué tipo de ejercicios? De resistencia. Ya, de resistencia, dijo yo. A ver, doctora Camila dice, doctora Vega, Camilita dice. Sí, doc. Ah, ya, perdón. Doctora Camilita, bueno, así está. Chévere. A ver, doctora Camilita, ¿qué dice? ¿Cuáles son los ejercicios de resistencia que menciona el doctor John? ¿Cuáles serán?
¿Cómo de resistencia? O sea, los que decía el libro. Los que dice el libro, o cuáles ejercicios de resistencia cuando... O sea, ¿no sería para la edad tal vez como que preferible hacer caminatas? O sea, o tal vez como que, bueno, el libro nos decía como que había que trabajar, o sea, como que con 10 grupos musculares. Ya. A ver, Nos decía que, por ejemplo, se podía correr en el mismo lugar o se podía hacer elevación del piso pélvico o abducción o aducción de miembros inferiores y de miembros superiores. ya. Doctor Leonardo, ¿qué dice con respecto al criterio de la doctora Camilita con respecto a los ejercicios de resistencia que menciona? ¿Son ejercicios de resistencia o no son? Yo diría que un ejercicio de resistencia son los isométricos. ¿Cuáles? No sé, sostener, por ejemplo, un peso prolongado en la mano durante un periodo de tiempo y así fatigar al músculo. Ahí se gana resistencia, creo. Bueno, ya vamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre aeróbicos y ejercicios aeróbicos y de resistencia, doctora Dayana? O sea, los aeróbicos en sí son los ejercicios que son de baja intensidad, pero tienen una larga duración, o sea, tienen un periodo mayor de resolución. Y también entre estos, o sea, lo que recuerdo que el anterior semestre veíamos bastante en endocrinología, por ejemplo, era cuando mandábamos a realizar estos ejercicios, porque deberían estos estar considerados donde se trabaje para eliminar tanto eran las grasas, los carbohidratos, donde no se supera la frecuencia cardíaca, el 80%, o sea, no está superada, que por el contrario en los ejercicios en cambio anaeróbicos esta ya iba a ser superada, y esos en cambio iban a ser de gran intensidad, pero de una duración corta. Bueno, perfecto. Pero ¿cuál es? Yo soy su paciente. Está muy bien lo que usted menciona. Yo soy su paciente. Y usted me dice, por favor, realice ejercicios aeróbicos. Y yo le digo, doctora, ¿y cuáles son los ejercicios aeróbicos que yo tengo que Por hacer? ejemplo, algunos que, bueno, basándose en el anterior semestre, o sea, decíamos una marcha, pero a paso ligero. También se consideraba bastante la natación, el patinaje, bailar, hacer yoga, senderismos, correr. Muy bien, perfecto. Todos esos son ejercicios aeróbicos. Muy bien, doctora Daniela. Y los ejercicios de resistencia es lo que nos mencionaba el doctor Leonardo. Leonardo era, ¿no? Que nos mencionaba, ¿sí? Aquellos ejercicios que se realizan con una contrafuerza. Es decir, usted le dice que esté haciendo aeróbicos, levantando los brazos, ¿no es cierto? Levantando los brazos. Eso es un aeróbico. Pero cuando usted le pone una pesa de 2 libras o de 3 kilos, ya se vuelve un ejercicio de resistencia, ¿no es cierto? Porque tiene un contrapeso ahí, algo que le obstaculiza realizar normalmente su ejercicio. Si usted quiere levantar el brazo, lo hace facilito. Eso es un ejercicio aeróbico. Pero si usted le coloca una pesa, una resistencia, ya se convierte en un ejercicio de resistencia. Por eso mencionaba el doctor Leonardo las pesas. O el multifuerzas, ¿no es cierto? O las barras. Todos esos son ejercicios de resistencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta situación del tratamiento de la sarcopenia y la fragilidad al utilizar los ejercicios de resistencia y aeróbicos? Si ustedes buscan, doctores, tratamiento de sarcopenia mediante ejercicios, se han hecho estudios, menciona que se han realizado estudios, de que a un grupo hicieron solamente ejercicios de resistencia, a otro grupo hicieron solo ejercicios aeróbicos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién cree que salió beneficiado? Doctora Wendy. ¿Quién cree que salió beneficiado de estos dos grupos?
Doc, no le escuché, es que mi internet está inestable, no le escuché. De pronto. Ya, le repito para todos. Se hizo un estudio, ¿no es cierto? Se hizo un estudio en dos grupos. A un grupo le realizaron ejercicios aeróbicos y a otro grupo ejercicios de resistencia para recuperar masa muscular a estos pacientes con sarcopenia. ¿Cuál cree usted de los dos grupos quién salió beneficiado? ¿O los dos, uno solo o ninguno? Los que hicieron ejercicio de resistencia. Los que hicieron ejercicio, ¿por qué? ¿Por qué cree? Porque utilizan... no sé. Porque utilizan mayor fuerza. Sí. Bueno, ¿qué dice el doctor Kevin? ¿Qué dice usted? Los aeróbicos, porque no importa no es necesario fatigar al músculo, sino el tiempo. Entonces, el de los aeróbicos son de mayor tiempo. Entonces, ¿para usted cree que en este estudio ganaron los aeróbicos, los pacientes que fueron tratados con ejercicios aeróbicos? Ellos ganaron mayor masa muscular. Eso me dice usted, ¿no es cierto? Sí, no sé si estoy bien tampoco. Ya, doctor, tranquilo. Gracias, doctor Kevin. Doctora Fátima, ¿qué dice? Yo creería que los anaeróbicos, porque como esos se concentran más en un desarrollo de la masa muscular, ayudan a aumentar la fuerza muscular, pero también se puede ver que estos pueden ayudar, o sea, sí pueden ayudar a reducir el nivel, por ejemplo, de grasa corporal, yo creería. Bueno. Francesco, ¿qué dice el doctor Francesco? Yo, Sí. ya. Yo creo que los de resistencia, Doc, porque estos son los más eficaces en aumentar la masa muscular y ese pues el principal problema en los ancianos. Bueno. Bueno, lamentablemente tengo que decirles, doctores, de que a los ejercicios aeróbicos solo lograron superar el 50% y recuperar el 50% de la masa muscular. Y los que hicieron de resistencia, también el 50%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, doctores, de este estudio que realizaron en estos pacientes? Que si usted quiere recuperar masa muscular en su paciente, tiene que hacer una combinación de los dos tipos de ejercicios. Entonces hicieron un tercer estudio, un tercer grupo, y les hicieron a este grupo ejercicios de resistencia y aeróbicos a la vez. Y se vio que este tercer grupo que realizaron la combinación de estos ejercicios, recuperaron un 90-95% de masa muscular, de fuerza muscular. Entonces, doctores, cuando ustedes vayan a recomendar actividad física a sus pacientes, tienen que recomendar hacer una combinación de los dos tipos de ejercicios, aeróbicos y de resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiempo le van a recomendar hacer ejercicios físicos? ¿Todo el día? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿15 minutos? ¿Qué tiempo le van a recomendar a su paciente? Doctora Adriana. Una media hora. Una media hora. Normalmente, ¿cuánto recomiendan los profesores de educación física? No sé si ustedes, muchos de ustedes saben irse a los gimnasios, ¿no? Y ahí hay instructores, hay profesores de educación física que les dicen tanto tiempo debe hacer, con tanto tiempo consume tantas calorías y puede bajar de peso. ¿Qué tiempo recomiendan normalmente hacer actividad física diariamente? 30 a 45 minutos, Doc. Sí, así es.
Más o menos unos 40, 45 minutos. Normalmente se debe realizar actividades físicas si usted quiere quemar energía. ¿De acuerdo? Ahora, en los adultos mayores, va a depender si es que su paciente es dependiente o independiente. Y hemos de ver las escalas. Les voy a mandarles a estudiar las escalas para ver la próxima clase. ¿Cómo llegar a determinar si un paciente es dependiente o independiente? Entonces, independiente quiere decir que realiza todo, solito. Entonces, cuando se trata de ese tipo de pacientes, usted puede recomendar 30, 40 minutos en una sola. Puede recomendar. Pero si es un paciente parcialmente dependiente, es decir, no realiza todas las actividades solo, sino que a veces necesita de la ayuda de alguien, entonces usted puede recomendar ejercicios físicos de mañana, 15 minutos, al mediodía, 15 minutos, en la tarde, otros 15 minutos. En los pacientes que se encuentran, que son totalmente dependientes, que ya ni se mueven, y que necesitan de un terapista físico, entonces el terapista físico por lo menos tiene que recomendarles a ustedes tienen que recomendar a sus pacientes que por lo menos 10 minutos de mañana, 10 al mediodía, 10 de noche. Esos pacientes que son totalmente dependientes, por lo menos. Entonces, si usted realiza ese tipo de actividades, entonces usted va a ayudar con la movilidad, recuperar masa muscular en estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado actividad física, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos y el tiempo. Una vez que hemos recomendado la actividad física, ¿qué otra cosa vamos a recomendar para recuperar masa muscular? ¿Qué es importante? Doctor Jefferson. Bueno, es el soporte nutricional en este caso. Soporte nutricional. Bueno, sí. ¿Cómo le vamos a dar soporte nutricional? ¿Qué le dice a su paciente en la consulta? Por ejemplo, en ese sentido, bueno, obviamente va a depender del grado en este caso, de gasto muscular o el tipo de sarcopénico que se presente. Generalmente se mencionaba ahí que al paciente se le debe recomendar una ingesta de 1 a 1.2 gramos por kilogramo al día de proteínas, pero ahora va a depender del paciente también, ya que muchos pueden o no pueden tener la condición económica para poder adquirir los suplementos proteicos. Entonces, sería un poco complicado, doctor, en ese sentido. Claro, recomendar un soporte nutricional adecuado. Se vuelve complicado. Ya. Ustedes, muy bien, doctor. Gracias, doctor Jefferson. Ustedes se han fijado, incluso nosotros mismos, cómo nos alimentamos. Cuando ustedes salen de la casa, ¿a qué hora salen cuando están presencial, no? ¿A qué hora salen de la casa? 6 de la mañana porque a las 7 ya tienen clase, ¿no es cierto? Y se levantaron 6:15, porque 1 hora se demoran en irse a la universidad. Y si está cerca de la universidad, se levanta 7:15 y ya no alcanza y corre a clases, ¿no es cierto? ¿Desayunó? No desayunó. Tiene clases de 6 a 8 de la mañana, ¿no es cierto? De 9 a 10. A las 10 dice, tengo que irme a desayunar. ¿Qué se va a desayunar? En el bar. ¿Qué desayuna? ¿Qué desayuna usted, doctora Catherine? Bueno, Doc, yo sí desayuno, o sea, sí desayuno, aunque no tenga tiempo, porque después no avanzo o me ando desmayando. Pero bueno. si es que no comiera, pues en la universidad lo que hay son los batidos con los sándwiches. Sándwich con batido. Bueno,
algo racional, ¿no es cierto? Qué bueno, pero qué bueno que salga desayunando usted. Qué bueno, eso está bien. Doctora Ariana, ¿ha visto qué desayunan normalmente? Digo, ¿qué desayunábamos? Yo también me acuerdo de la vida universitaria. Teníamos horas huecas y corríamos al bar. ¿Y qué comíamos generalmente? La verdad, a veces galletas, creo. Cualquier cosa que pudiéramos comer. O, o como dice Christopher, boloncito con café. Eso es que dependía de lo que vendían, entonces lo que teníamos accesible, galletas o alguna cosa que nos mantuviera como que despiertos. Bueno, Christopher decía arroz con café, decía. Bolón, doctor, con café. Ah, bolón. Bueno, pero no sé si se han dado cuenta que la mayor parte de nosotros a veces corríamos por las salchipapas, el papipollo y todas esas cosas con Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, o las papas fritas de las fundas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la alimentación prácticamente, o la pregunta en sí, si es que usted dice que consume un sándwich, ¿qué contiene el sándwich? Dentro del pan, ¿qué le ponen? Tal vez una salchicha o tal vez, ¿qué más le ponen ahí? Tomate, lechuga, ¿qué más le ponen en el sándwich? Queso, mortadela. Queso o mortadela, ya, muy bien. Lechuga. Lechuga, muy bien. Y salsas. Y nada más, ¿no es cierto? Y el cafecito. Ya. ¿Cuánto de proteína cree que tiene ese sándwich? ¿Cuánto tendrá el pan? ¿Cuánto tendrá el pedazo de queso? ¿Cuánto tendrá la mortadela? ¿Cuánto tendrá el pedazo de lechuga que le ponen ahí? Total, ¿cuánto de proteína sumará ahí? Más o menos. ¿Cuánto creen? A ver, aquí le veo con cara de el hombre que calculaba. A ver. El hombre que calculaba. A Juan Jarrín le veo como el hombre que calculaba. ¿Se han leído ese libro, El hombre que calculaba? ¿Quién ha leído? Sí, Doc. Sí lo conozco, el libro. ¿Sí le conoce? Sí, Doc. Ya, usted, Rita, ha sido todóloga. Muy bien, muy bien. Ese libro, El hombre que calculaba, les recomiendo leer. Léanlo. Aparte de que se van a inspirar haciendo todos los ejercicios que él hace ahí. Hay una frase que me gustó, que él menciona, este hombre que calculaba. Dice que el médico que no sabe matemáticas no es buen médico. Así menciona este libro. ¿No es cierto, Rita? Así dice, ¿no? Sí, no. Entonces, este libro me leí cuando yo tenía 18 años o 19 años. O sea, me leí ese libro. Entonces, leerás en ese libro, doctores, les recomiendo. Les va a inspirar, van a agilitar sus neuronas, les va a enseñar a hacer una serie de ejercicios de cómo le saca esas fórmulas matemáticas. Hasta la belleza de una mujer le calcula con fórmulas matemáticas. Entonces le calcula, dice, el rostro tiene esta dimensión, esto por acá, le pone fórmulas y dice, esta mujer es bonita o esta mujer es fea. Aunque no existe mujer fea, ¿no? No existe, todas las mujeres son bonitas. ¿No es cierto? Entonces, el hombre que calculaba, doctor Juan Jarrín, ¿cuánto cree que tiene ese sándwich que mencionas? ¿Cuánto de proteínas tendrá? Yo calcularía que entre un 5 a un 10% de proteína, inclusive un poco menos. Es decir, que por porción o más o menos calculando en 100 gramos del sándwich, hubiera entre 5 a 10 gramos de proteína. Entre 5 y 10 gramos de proteínas tendría todo el sándwich. Sí. Bueno, yo no le pasaría de los 5.
Bueno, menos de 5 también. ¿A qué voy con toda esta cuestión, doctores? ¿A qué voy? Si esa es nuestra alimentación, como decía el doctor que le pregunté anteriormente, no me acuerdo quién era, el doctor Tingo me parece que era, no me acuerdo, decía que la recomendación en el libro dice, anotarán estos valores, doctores, la recomendación para mantener la masa muscular, es decir, si a usted un paciente adulto mayor viene y le dice, doctor, yo no quiero perder masa muscular, quiero mantenerme con mis músculos, seguir caminando, y él está bien con su índice de masa corporal, o un paciente que está en el hospital y que ingresa por una fractura de tibia, o entra a operarse, o entra por a tratamiento de una colecistectomía. Entonces dice, a un viejito le vamos a conservar la masa muscular y para esto necesita de 1 a 1.2 gramos de proteínas por kilo de peso día. De 1 a 1.2 gramos de proteínas por kilo de peso día. Eso necesita usted darle a su paciente para conservar la masa muscular. Conservar, dije, ¿verdad? Segundo, para tratar la sarcopenia, usted necesita dar entre 1.3 y 1.5 gramos de proteínas por kilo de peso día. Y a los pacientes con insuficiencia renal, doctores, pacientes con insuficiencia renal, ustedes saben que a ellos hay que darles menos proteínas, ¿no es cierto? Usted tiene que calcular a 0.8 gramos de proteínas por kilo de peso día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué es importante, doctores? La nutrición en el adulto mayor es importantísimo. Entonces, ¿cómo le vamos a recomendar al paciente? Por ejemplo, les pongo un caso clínico. Usted tiene un paciente que necesita conservar la masa muscular, conservar a un paciente hospitalizado, ¿sí? Y pesa 65 kilos. 65 kilos y usted necesita conservar la masa muscular. ¿Cuánto de proteínas necesita cada día este paciente? Si usted le va a dar 1.2 gramos por kilo de peso día. ¿Cuánto necesita? ¿Ya sacaron? ¿Cuánto necesita? Doctora Fátima ya sacó. O el hombre que calculaba ya sacó. ¿Cuánto le salió? 78 gramos, creo, doctor. ¿Cuánto? ¿48 gramos? No, 78, si no me equivoco. ¿Cuánto le multiplicó? 1.2 por 60 kilos le dije que pesaba. Por 65, le escuché ya. Perdón, ya está bien, 65. 65 por 1.2 le salió. A 78 gramos, como quiera. Ya, 78 gramos. Eso es lo que necesita ese paciente para conservar la masa muscular. Y ahora, ¿cómo le va a decir? Señor, comerá 78 gramos de proteínas cada día. No, no es cierto. Usted tiene que esos 78 gramos fraccionarle en 3 comidas. ¿Cuánto me sale en el desayuno, almuerzo y merienda? $26 gramos. 26 gramos, muy bien. Entonces, usted tiene que decir a su paciente, por favor, comerá 26 gramos de proteínas en el desayuno, 26 almuerzo, 26 en la merienda. Pero no le va a decir así. Usted tiene que recomendar. ¿Cuántos gramos de proteínas consumió en el desayuno con el sándwich y el café? Hasta 5 gramos. Y necesitamos para este paciente 26 gramos. O sea, nos falta
Bastantísimo. O sea, usted no le puede recomendar su dieta, doctor, a su paciente adulto mayor. No le recomiende su dieta. Se va a desnutrir. Entonces, ¿qué le vamos a decir que coma? Al menos yo les recomiendo a los viejitos aquí en el hospital que les den 2 huevos en el desayuno cada día. ¿Cuánto tiene cada huevito de proteínas? 13 gramos aproximadamente. ¿Cuánto? 13 gramos más o menos. 13 gramos. Muy bien, doctora Sofi. 13 gramos. Pongamos 12. Si es que tiene 12 gramos y usted le da los 2 huevos, ya son 24 gramos que tiene en el desayuno. Por ahí que le dé un pedazo de queso y por ahí una porción de frutas. Ya llegaríamos con eso a los 26 gramos. Solo con eso. ¿No es cierto? Y en el almuerzo, ¿qué le va a recomendar? Aquí recomendamos generalmente pollo. ¿Cuánto tiene una presa de pollo? ¿Cuántos gramos tiene una presa de pollo? Si ustedes buscan en el Google, la presa de pollo tiene 27 gramos de proteínas. 27. Entonces, con una sola presa de pollo, usted ya puede estar conservando la masa muscular de ese paciente. Alrededor de la presa de pollo, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no mucho arroz. Alguna cosa más de verduras, hortalizas y todo lo que sea. Pero la presa de pollo ya le está cubriendo, ¿no es cierto?, la cantidad de proteínas que usted necesita. En la merienda, doctores, en la merienda es lo más duro. ¿Qué han visto en los adultos mayores que consumen en la merienda? ¿Quién ha visto? Tecito y pan. ¿Con quesito y pan? Dice de Rita. Tecito y pan o cafecito y pan. Eso, ¿no es cierto? Té con pan o cafecito con pan. ¿Cuánto de proteínas tiene ahí? Casi nada, doc, nada. Nada. No tiene nada, doctores. Se dice que el pan también tiene algo de proteínas. Por el trigo, ¿no? Por el trigo del que sacan si es que es pan de trigo. ¿No es cierto? Entonces, pero casi no contiene nada de proteínas de lo que está consumiendo. Imagínense, entonces, y necesitamos 26 gramos en la tarde también. Ahí se complican las cosas. Y adultos mayores dicen, no, yo no me acostumbro a comer nada en la tarde. Yo solamente tomo mi cafecito con un par de galletas y punto. Nada de proteínas. Fregado, porque debe consumir proteínas en todo el día, fraccionado así. Entonces, doctores, recomienden, por favor, recomienden que en las tardes también deben consumir proteínas. Yo qué sé, si alguien tiene la costumbre de comer algo más, pueden darle un huevo más, o dele atún, o dele pescado, cualquier otra carne más. Sí. Ahora, doctores, entonces, ustedes ya saben la base para el desayuno, 2 huevos, la base para el almuerzo, una carne de pollo, ¿sí? Una presa de pollo. En la tarde, cualquier otra cosa, puede ser huevitos, puede ser pescado, puede ser atún, puede ser frutas, hacer una combinación de esos para poder llegar a los 26 gramos. Pero tiene que llegar a los 26 gramos para conservar. Ahora, si viene un paciente caquético, pesa 40 kilos, entonces está en sarcopenia, y usted necesita dar a 1.5 gramos de proteínas. ¿Cuántos gramos necesito en ese paciente caquético? $60, doc. 60 gramos de proteínas. Bien, entonces así mismo tenemos que fraccionar 20 de mañana, 20 al mediodía, 20 en la tarde. Con 2 huevitos en la mañana ya se pasa los gramos de proteínas y mejor. ¿No es cierto? Al mediodía, en la presa de pollo tiene 27, se pasó muy bien. En la tarde también debe dar los otros 20 gramos de proteínas, como sea. Hágale combinaciones.
¿Está comprendido, doctores, esta cuestión de la nutrición? Sí, de la nutrición. Ahora, parte de la nutrición también, doctores, y ya mismo se nos acaba el tiempo. Doctores, son los famosos suplementos nutricionales. ¿Sí? Los suplementos nutricionales podemos utilizar también como complemento a la nutrición que tenemos normalmente. ¿Sí? Y ahora, en el libro, ¿cuál aminoácido esencial mencionan que es muy importante para la formación de músculo? La leucina. Muy bien, doctor Cristo. ¿Cuántos aminoácidos esenciales existen? $20, Doc. ¿Segura? 20. 9, Doc. Entre los esenciales y no esenciales. Y los esenciales. 9. Más o menos, ¿no? Bueno, de esos aminoácidos esenciales, uno es importante para la formación del músculo, y es el que decía el doctor Christopher, la leucina. La leucina, doctores, es uno de los aminoácidos muy importantes que debe usted incluir en la alimentación del adulto mayor. Ahora, ¿en qué alimentos nomás existen esta leucina? Entonces usted pone en el Google alimentos que contengan leucina, ¿no es cierto? ¿Cuáles nomás tiene leucina, doctores? Los lácteos. Los lácteos, pero ¿cuál específicamente? No todos los lácteos tienen. ¿El queso añejo? Exacto. Queso añejo, el queso parmesano, muy bien. ¿Qué otra cosa tiene? Los huevos. Los huevos, muy bien, doctora. Los huevos en la clara tiene cantidad, aparte de proteínas, tiene albúmina y tiene leucina. O sea, el huevo tiene cantidad de proteínas entre ellos, ¿no es cierto? O sea, usted no puede faltar su alimentación con un parcito de huevos todos los días. ¿Qué otros alimentos tienen? Leucina. El pescado. El pescado. ¿Pero de cuál? ¿Serán todos los pescados? Especialmente se recomienda el atún. El atún. O sea, comerse un arrocito con atún no es malo, doctores. ¿No es cierto? A veces no sabemos qué comer, tenemos solo arroz. Maten un atún y ya tiene proteínas, ¿no es cierto? Correcto. Y fríen un huevito, ¿no es cierto? Un huevito, matan un atún, un poco de arroz y ya está. Proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los cereales, ¿no es cierto? Los cereales secos. O sea, una menestra por ahí, una menestra, usted puede recomendar una menestra de lenteja. O sea, todos los cereales secos también tienen leucina, entre otros que se mencionan que ustedes van a buscar. Entonces, doctores, ustedes tienen que recomendar este tipo de alimentos a sus pacientes que tengan leucina para la formación de masa muscular. ¿De acuerdo? ¿Y cuál de los suplementos nutricionales tiene leucina? ¿Han escuchado? Existen un montón de suplementos nutricionales, pero del único que conozco que tiene leucina es este famoso Ensure Advance. El Ensure Advance tiene el famoso HMB, que quiere decir hidroximetilbutirinato, HMB, que es un metabolito de la leucina. Entonces, por esta situación nosotros recomendamos para mantener o para recuperar la masa muscular a todos los adultos mayores, sí, el dar también este tipo de proteínas o suplementos nutricionales. Es muy importante estos suplementos, doctores, especialmente los que tienen HMB, dar inmediatamente después de que ha realizado la actividad física. Entonces, cuando su paciente ha realizado actividad física, apenas termina, es necesario que usted le dé este suplemento nutricional. ¿De acuerdo?
Entonces, si usted hace esta combinación, actividad física, una adecuada nutrición y de acuerdo al peso, darle las proteínas, usted va a dar un buen soporte nutricional y conservar la masa muscular de sus pacientes. ¿De acuerdo, doctores? ¿Me hice entender hasta ahí? Ya. Como me imagino que ustedes tienen que irse a la casa a comer a las 6 de la tarde, ya son las 6, o tienen que viajar. Entonces, y como hoy es viernes, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, yo pienso que ya tienen que irse. Doctor John y doctora Pauliera, ¿no? O Pamela. Pamela. Perdón, doctora. Usted creo que es egoísta que me olvido siempre de su nombre. A ver, están menos 2 cámaras 33. Por favor, ¿ya localizaron a los compañeros que faltaron? De mi paralelo faltó el chico Orozco, pero no me ha dicho nada. Solo uno faltó de su paralelo. Eso quiere decir que del paralelo de John son los que más faltan. Doc, es que algunos están en las brigadas y, bueno, me comentaron otros compañeros que tenían problemas para conectarse. Entonces, ¿Cuáles brigadas? ¿Cuáles brigadas? No, un compañero me dijo que estaba en las brigadas y que no podía conectarse. Es brigadas médicas que está haciendo la central para atender a los heridos del paro y todo. Ah, están lanzando piedras, entonces. No. ¿No están lanzando piedras? No, Doc. Bueno, de todas maneras, pásenme en el listado de los que faltan, por favor. ¿Sí? Entonces, son 14 de ustedes de PAME. No. 14 son ustedes, ¿no? Ya, 14 menos 1, 13. Entonces, me pasa el resto, doctor. Serían 14. ¿Ustedes son 29 o 30, John? 29. 29. 29 más 14. Casi siempre da. El hombre que calculaba, ¿dónde 43, está? 43. Entonces, 43. Entonces, están ahorita 33. Me faltan 10. Así es, ¿no, doctor Juan Carlín? El hombre que calculaba. Ya. Listo, doctores. Entonces, nos vemos la próxima clase. Por favor, vamos. Todavía falta completar un poquito más de esta cuestión de la parte nutricional de fragilidad y sarcopenia. Y vamos a estudiar otra patología más muy frecuente dentro de la geriatría, es caídas. Y se van a venir estudiando el capítulo, este fue el 18, el 19. El 19 es caídas. 19 y el 22. El capítulo 19 y el 22 para la próxima clase. Listo, doctores. Que tengan un buen fin de semana. No vayan a lanzar piedras, por favor. Están muriendo mucha gente. Sí. Esperemos que ya se logre la paz en esta semana. Gracias, doctores. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.